Buenas noches, Iglesia amada de Dios, más que vencedora. El tema de esta noche es: deja ir tus preocupaciones y verás la provisión de Dios. Un arqueólogo en el desierto encontró un pozo. Este pozo estaba tapado con unas rocas. Inmediatamente él sacó esas rocas y quería saber la profundidad del pozo. Entonces lo que hizo es lanzar unas piedras para ver la profundidad. Y escuchó el tintineo de la piedra golpeando un metal. Inmediatamente él pensó y dijo: aquí en este pozo hay un tesoro que ha estado escondido por muchos siglos. Entonces voy a investigar para conocer lo que hay efectivamente en este pozo. Y tenía una soga ahí y lanzó esa soga hacia el pozo y empezó a descender, pero sin la antorcha, sin los instrumentos que se necesitaba para descender en este pozo. Y empezó a descender usando como iluminación el sol del día. Empezó a descender en el pozo hasta que vio que era más profundo de lo que él había pensado, hasta que llegó al final la cuerda y ya no había más cuerda para descender. Entonces él dirigió su mirada bajo sus pies para ver dónde era la profundidad del pozo. Y en ese acto lo único que vio era una espesa negrura. Él estaba ahí vacilando, colgado en esa cuerda, y al bajar había agotado todas sus fuerzas. Y en eso él nuevamente decide subir, pero se da cuenta que sus fuerzas ya no había, ¿no? Entonces estaba sosteniéndose en esa cuerda, aferrado a esa cuerda, algunos minutos, y empezó a gritar para que alguien lo pueda auxiliar. Empezó a gritar tanto que se volvió ronco y no había nadie que lo pueda auxiliar. Estaba él aferrado a su cuerda y por nada él quería soltarla, porque él se imaginaba que si lo soltaba esa cuerda, él iba a caer, se iba a precipitar al fondo de este pozo y se iba a quebrar todos sus huesos. Entonces él, aferrado a esta cuerda, ahí sosteniendo, ¿no?, su peso, él estaba sudando, ¿no? Y ya sus fuerzas se agotaban cada vez más y más. Y en eso él hace una oración y le dice: Señor, me abandono ante ti, ¿no? Y se tiró, ¿no? Ya no había más fuerza, ¿no? Se tiró y efectivamente él cayó, aterrizó, y recién se dio cuenta que estaba a 10 centímetros del suelo. De igual manera, muchos creyentes hoy en día están aferrados, están agarrándose de sus preocupaciones. Como este arqueólogo se agarró de la cuerda, no quería soltarla, así están muchos. Se han aferrado a sus preocupaciones y no quieren soltarlas, porque creen que el soltar esas preocupaciones sería algo irresponsable. Entonces ellos creen que el mantenerse preocupado es ser responsables. Pero el deseo de Dios es que tú puedas entender que bajo el estrés, bajo la preocupación, bajo la ansiedad, no va a fluir la provisión de Dios.
Hoy en día es fácil ver la incertidumbre económica, la amenaza de la delincuencia, el desempleo, la agitación política y la pandemia. O sea, todas estas cosas lo que han generado es un estado emocional donde hay estrés, ansiedad, preocupación. Entonces, estos estados emocionales pueden convertirse en enfermedades psicosomáticas, intentos de suicidio y otras enfermedades. Estudios han demostrado que una persona bajo un alto nivel de estrés, lo que lleva a esta persona es a experimentar comportamientos poco saludables. Estas personas empiezan a mostrar conductas adictivas a la pornografía, a navegar en el internet por mucho tiempo, ver televisión demasiadas horas, a fumar, a tomar drogas, alcohol. El estrés es conocido como el asesino silencioso, así es conocido el estrés. ¿Y por qué? Porque el estrés te afecta tu inmunidad, produce insomnio, depresión, ansiedad, problemas cardiovasculares, problemas de afecciones estomacales, presión alta. Pero ¿acaso ese es el deseo de nuestro Dios, que vivamos de esa manera, estresados, con ansiedad, con preocupación? En muchas enseñanzas que vemos a través de las Escrituras, Jesús siempre va a estar hablando, dice, por nada estéis afanosos. Habla que el afán es la preocupación. ¿Acaso es el deseo de Dios que estemos afanados, preocupados? Lo que ahoga la provisión de Dios, lo que Dios quiere darte, lo que Dios quiere suministrar a tu vida, es el estrés, la ansiedad, la preocupación. Eso es lo que ahoga, eso es lo que evita que no fluya sobre tu vida la provisión de Dios. Cuando estamos hablando de la provisión de Dios, estamos hablando de todo lo que Dios ya nos ha dado a través de la obra de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pero esto, lo que Dios ya nos ha dado, Dios quiere que esto fluya a través de nuestra vida. Que fluya el bienestar familiar, el bienestar matrimonial, buenas finanzas, salud. Eso es lo que Dios quiere. Que haya buen éxito. Dios quiere que tengas éxito. Sabiduría, que el favor de Dios esté contigo siempre. Pero a veces lo que impide el obrar de Dios, que esa provisión no fluya en nuestra vida, es la preocupación. Tan aferrados estamos a esas preocupaciones, como al inicio hemos mencionado, este arqueólogo estaba aferrado a esa cuerda que no queremos soltarla. Y como no quieres soltarla, eso impide el obrar de Dios en tu vida. Eso impide que no fluya esa provisión de Dios. Dios quiere que fluya. El deseo de Dios es que tú vivas en victoria, en triunfo, que vivas en paz. Por eso es que Cristo, cuando fue a la cruz, Él pagó a través de su sacrificio para que tú y yo tengamos paz. Isaías dice, Isaías 53:5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos curados. Dice, el castigo de nuestra paz, para que tú y yo tengamos paz, el castigo lo recibió Jesucristo. Jesús tuvo que sufrir el castigo para que tú y yo tengamos paz. Eso dice Isaías. Para que tú tengas las provisiones de Dios, para que puedan fluir el buen éxito, buenas finanzas, salud, para que eso pueda fluir en tu vida,
Jesucristo ya pagó mediante su sacrificio. Él recibió el castigo para que nosotros tuviésemos paz. La paz tiene que ver con bienestar, hermano, con buen éxito, con salud. Eso es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que volvamos nuestra mirada hacia Él. David en el Salmos 91, él pudo librarse de las trampas que el enemigo ponía sobre su vida. Él pudo librarse de esas trampas, que es la ansiedad, la preocupación, el estrés. Él pudo librarse de eso porque sus pensamientos estaban en Dios. Sus pensamientos permanecían en Dios. Por eso es que el salmista pudo decir: habito al abrigo del Altísimo, moro bajo la sombra del Omnipotente. Y digo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confío. Él me libra del lazo del cazador y de la peste destructora. Él pudo afirmar que Dios lo libraba del lazo del cazador y de la peste destructora porque sus pensamientos estaban en Él. Sus pensamientos permanecían en Dios, estaban confiando en Dios. Sus pensamientos estaban expresando que Dios era su refugio y su fortaleza, que Dios era su protección. Por eso es que con toda seguridad Él afirmó que tú me libras del lazo del cazador y de la peste destructora. Cuando tú realmente pones tu confianza en Dios, Él te libra de estrés, ansiedad, Él te libra de eso. Porque estas son trampas que usa el enemigo para ponernos bajo derrota, para ponernos en una vida de fracaso. No es el deseo de nuestro Padre que tengamos una vida así. Dios quiere que tú vivas en victoria, en triunfo, y que esas bendiciones que Dios tiene, esa provisión que Dios tiene, pueda fluir en todas las áreas de tu vida. Dios quiere que todas las áreas de tu vida fluya esa provisión de Dios, pero la única manera de que fluya esa provisión de Dios es cuando tú sueltas, dejas ir esa preocupación. Jesús dijo en el monte: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, o por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Eso está en Mateo 6:25. Siempre Jesús hablándonos de que no debemos estar afanados, de que no debemos estar preocupados. Eso es el deseo de nuestro Padre, que tú no estés afanado, preocupado, qué comeré, qué vestiré. Esas preocupaciones, lo único que hacen es ahogar la provisión de Dios. Dios no puede manifestar ahí, su favor no se puede manifestar en tu vida porque tú estás ahí preocupado. Estás preocupado aún por tu futuro, otros están preocupados aún por su vejez. ¿Quién se ocupará de mí? Mira que estamos preocupados por muchas cosas. Cuando la palabra David dice: joven fui y he envejecido, y no he visto a justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Mire que Dios siempre nos va a dar las provisiones. Dios siempre es un Dios que suple. Por eso es que Pablo dice: mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El Dios que tenemos es un Dios que suple, que añade, que suministra. Todas las bendiciones Él las quiere suministrar en tu vida, en todas las áreas de tu vida, en las áreas aún personales. Hasta para que experimentes la muerte, Él te va a dar el poder para que enfrentes la muerte. Porque es un Dios que suple todas nuestras necesidades.
conforme a sus riquezas, conforme a todo lo que nos ha dado. Él quiere ahora que eso fluya en nuestra vida. Pero la única manera de que eso se pueda conseguir es cuando tú sueltas tus preocupaciones. Deja de lado las preocupaciones. Amén. Y empieza a confiar en Dios. Porque cuando tú sueltas, le estás diciendo a Dios que estás confiando en Él. Amén. Porque si tú lo estás agarrando, no estás confiando en Él. Cuando tú lo sueltas esas preocupaciones, estás confiando en Él. Ya no se trata de ti, se trata de Él. Es decirle, yo no puedo, pero tú sí puedes. Es Dios ya el que empieza ya a obrar, a manifestar ahí su gloria. Amén. Sobre tu vida empieza a fluir recién esa provisión de Dios. Pero mientras tú estés ahí ocupado tu mente en los problemas, en las situaciones que enfrentamos día a día, entonces eso siempre va a ser un obstáculo para que impida el obrar de Dios en tu vida, para que la provisión de Dios no se desate en tu vida. Mira que el Dios que tenemos es un Dios que siempre da. El Dios que tenemos es un Dios que le gusta dar, es un Dios que da y da en abundancia. A Abraham lo enriqueció, a Isaac lo enriqueció, a Jacob lo enriqueció. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, sale con plata y oro, con todos los egipcios le dieron todas sus riquezas, se lo entregaron al pueblo de Israel. Y Dios les da las provisiones también en el desierto. Salen aproximadamente 3 millones de habitantes al desierto. Es como decir, a donde no hay agua, donde están las piedras y está el sol, pero Dios sabe qué hace. Dios les puso una columna, dice, de nube en el día para protegerlos del sol. Y en la noche puso otra columna de fuego para protegerlos de las fieras. ¿Y qué más hizo Dios? Y trajo con un viento, dice, arrastraba desde el mar, arrastraba las codornices y los llevaba y les daba al pueblo de Israel alimento. El maná todos los días, el maná. De la roca hizo salir agua por toneladas, salía para 3 millones de israelitas que salieron al desierto. Ese es el Dios que tenemos. Es un Dios que provee. Amén, que su provisión está. Jesús en su ministerio, cuando estaba iniciando su ministerio, Pedro toda la noche había tratado de pescar, ha conseguido un solo pez y Jesús se presenta ante Jesús y Jesús le dice, Pedro, nuevamente boga mar adentro y echa la red. Y le dice Pedro, pero si hemos estado toda la noche tratando de pescar y no hemos conseguido nada. Y le dice, pero en tu nombre echaré la red. Y nuevamente se fue a mar adentro y echó las redes y empezaron a llenarse la red de peces. Así que se estaba rompiendo ya la red. Ese es el Dios que tenemos. Cuando Jesús, ahí estando en el desierto, le entregaron 5 panes y 2 peces. Y él hizo la multiplicación de esos 5 panes y 2 peces. Y pudieron comer, dice, 5,000 personas sin contar mujeres ni niños. O sea, aproximadamente como 15,000 personas habían ahí que se alimentaron con 5 panes y 2 peces. Ese es el Dios que tenemos, hermano. Un Dios que no está limitado. De repente tu mente está diciendo, no, ¿cómo va a serlo Dios? Pero es Dios, es un Dios que da y da en abundancia. Amén. Él no está limitado, nuestro Padre. Él hizo el milagro de la conversión del agua en vino en las bodas de Caná. Ese es el papá que tenemos, hermanos. Por eso dice, por nada estéis afanosos. Por nada debemos estar afanados, preocupados.
Amén, porque tu preocupación lo que hace es pues de tener esa provisión de Dios. En Salmos 46 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Tremendo. Dice, estad quietos. Algunos están inquietos, preocupados, pero el Señor te está diciendo, estad quietos. Estad quietos y recién vas a conocer que yo soy Dios. Estoy preocupado, ¿con quién me casaré? Mira, que estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Cómo me voy a alimentar en esta pandemia si no hay trabajo? Estad quietos, que yo soy Dios. Ahora eso no significa que nos vamos a cruzar de brazos, pero el soltar las preocupaciones es confiar en Dios. Yo trabajo, sigo trabajando, pero confiando en Él, depositando mi confianza en Él. Amén. Eso es lo que Dios, que ya no estoy confiando en mí. No se trata de mí, se trata de Él. Tenemos un Padre. Jesús dijo, Mateo 6:26, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Si Dios puede alimentar a las aves, mire que las aves, usted ve en la naturaleza, ninguna ave se muere de hambre, porque nuestro Padre Celestial las alimenta. Se morirán de hambre aquellas aves que están enjauladas ahí y que su captor no les haya dado el alimento, no les haya provisto del alimento. Pero las aves del cielo, dice la Escritura, que Dios, nuestro Padre Celestial, las alimenta. Y no vales tú más que esos pájaros o esas aves del cielo. Reflexiona, hermano. Jesús dijo que tenemos un Padre. Cuando Jesús les empezó a hablar estas palabras a los judíos era para ellos, esta palabra Padre era algo raro escuchar, porque nadie había hablado de Dios como Padre. Todos los judíos lo conocían a Dios como el Elohim, el Todopoderoso, pero el Padre no, porque el Padre, mire, Jesús dijo, y vuestro Padre Celestial, ¿no? Oraréis así, Padre nuestro. Siempre Jesús estaba enseñándoles a las personas que teníamos un Padre. La idea de Padre encierra, ¿no? Esto, cariño, afecto, amor, protección. Jesús vino a darnos a conocer que Dios es nuestro Padre. Amén, tú tienes un Padre que no te va a dejar abandonado. Por eso es que David nuevamente menciona, él dijo, joven fui y he envejecido, pero no he visto a un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Si eres hijo de Dios, ten la seguridad que Dios no te va a dejar abandonado. Él quiere que las provisiones de Él fluyan. Suelta las preocupaciones, deja de lado las preocupaciones. Eso no te hace ningún bien. Mira que las preocupaciones lo que hacen es paralizarte, detenerte. El estrés, la preocupación te detiene. No se trata de arreglar lo de afuera para que recién haya paz en tu interior. Ese concepto no está en las Escrituras. El concepto que está en las Escrituras es que el Espíritu Santo empieza a actuar, a obrar desde adentro hacia afuera. Ese es el concepto de Dios. El estrés tiene que ver con demandas que no podemos cumplir ni satisfacer. La gracia tiene que ver con la provisión de Dios. Dios quiere que fluya en tu vida esas provisiones. Pero lo que está deteniendo eso es tus preocupaciones.
estás preocupado por tus hijos, estás preocupado por tus finanzas, estás preocupado por tu salud. Entrégaselo al Señor. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, que yo los haré descansar, dice el Señor. Entrega todas tus cargas al Señor, entrega esas preocupaciones y verás cómo empieza a manifestarse ese fluir de Dios, esas provisiones de Dios en tu vida. Bendiciones, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. Si por primera vez estás escuchando este mensaje y deseas recibir a Jesús en tu corazón, repite conmigo, te voy a guiar en una oración. Señor Jesús, este día te agradezco por tu amor, te invito a mi corazón y te reconozco como mi único Señor y Salvador. Gracias por haber perdonado mis pecados, gracias por haberme mostrado tu salvación en tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque ahora tengo tu Santo Espíritu, quien me guía. Te recibo en mi corazón, reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Hago esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Voy a orar también por la salud que hoy en día que han sido infectadas con este virus. Dios es más grande, ¿no?, que cualquier problema que podamos tener. Juan lo dijo, mayor es el que está en nosotros. Amén, tú tienes a un papá, un Dios, tienes el sacrificio de Cristo, que ha sido para favor y provecho tuyo. Voy a orar por la salud. Señor Dios Todopoderoso, te pido, papá, estos momentos, por las familias aquí en Tarma, en nuestra nación del Perú. Tú, Señor, en el nombre precioso de Jesús, declaramos que se detenga, Señor, este avance de este virus. Y declaramos que por la llaga de Cristo Jesús sean limpiados los pulmones, Señor, de todo virus. Sean limpiados ahora de todo virus, bacterias, Señor. Ordenamos a ese virus, esa proteína se seque y sea sacado, limpiado de estos pulmones, Padre. Y declaramos nuestra sanidad, que por la llaga de Cristo estamos sanos. Hacemos esta oración poniéndonos en tus manos, Señor, en tus manos preciosas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas noches, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. Nos estamos viendo el próximo domingo.